Hernán Arbizu, después de un tiempo de realizar las denuncias, la sensación que tengo es que, a pesar del bloqueo informativo, han calzado en una parte de la sociedad. De algún modo, algo que estaba muy oculto, ¿no? Cómo el esquema financiero se enriquece a costa de las personas, cómo le roban a la Argentina, como dijiste vos la otra vez en la radio, está dentro del debate de la sociedad. Creo que de algún modo podemos decir que, a pesar de tanta cerrazón en los grandes medios para difundir el tema, has logrado el objetivo inicial, que es decir la verdad. Sí, pero fíjate un detalle, como decís vos, obviamente los que se habían principalmente perjudicados son los grupos económicos más grandes de la Argentina, por lo cual dentro de los que estaban grupos mediáticos como el Grupo Clarín. Pero hasta que el Grupo Clarín no dio lugar, me parece que le salió el tiro por la culata, a partir de la denuncia de la Nata a principio de año, no era algo que se había hecho tan popular tampoco. Por suerte abrieron una puerta que me parece que eso no, fue un error de cálculo que tuvieron, o la misma soberbia que tienen de intocables, capaz que midieron el riesgo pero dijeron no, nosotros somos intocables, de hecho las causas no avanzan, así que asumamos ese riesgo de tocar un tema en el cual nos puede llegar a salir, es decir, por lo menos un poco perjudicados. Ahora te voy a preguntar por qué no avanzan las causas, pero antes, en el sentido común de la comunidad, a veces se habla, tal delegado sindical, ¿no?, sacó un premio mayor que otro trabajador, tal dirigente político logró vacaciones en tal lado por estar relacionado. Sí. Vos que estás en el seno del sistema financiero, que conociste JP Morgan desde arriba, ¿quién se enriquece en realidad? Mirá, como lo he dicho, yo, es decir, para que tengan en cuenta, no solamente hice este trabajo en JP Morgan, lo hice en la Unión de Bancos Suizos, en Citibank, en Deutsche Bank y en Bank Boston, por más de entre 15 y 20 años, la verdad no recuerdo bien. La cúspide del sistema financiero. He estado siempre en el negocio de banca privada. He visto cuentas, como he dicho en algunos programas, por más de 20.000 millones de dólares. Es decir, en total de la sumatoria de activos que he visto, más de 20.000 millones de dólares. Y esto es verdad, nunca vi un político entre las cuentas. Que los políticos son corruptos como cualquier parte de la sociedad, que hay no cabe duda. Pero tomemos como válido, es decir, decimos que hay más de 200.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Digamos que hay 5.000 millones de dólares que corresponden a políticos. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por los 95.000 o por los 5.000? Claro. Los empresarios siempre quedan indemnes. Claro, claro. Me decís que las causas no avanzan. ¿Por qué no avanzan? Bueno, no avanza la causa histórica que yo hice la denuncia en el 2008 ante el juez Torres, en el cual, como ya he dicho, otorgué de todas las causas similares a la que hay aquí abierta en Argentina por evasión impositiva y lavado de dinero, no hubo una sola que sea tan precisa con respecto a la información que se dio, que era el número de cuenta, nombre de la cuenta y monto de la cuenta. Claro, que no era una investigación externa. Exactamente. A pesar de eso, bueno, el juez Torres no avanzó con la justicia. Hasta este año, con la investigación, perdón. Este año, que en función de unas publicaciones de Tiempo Argentino que sacaron de transferencias, que esa información confirma lo que yo denuncié hace 5 años, y lo que yo denuncié hace 5 años confirma lo que sacó Tiempo Argentino, el juez Casanelo inició una nueva causa, en la cual permitió a la Unidad de Información Financiera ingresar como parte, y la Unidad de Información Financiera pidió mi declaración y yo ya la declaré ante el juez. A él le entregué mi BlackBerry, con el BlackBerry del banco, con toda la información de los mails que tenía, en los cuales vincula directamente a empleados del Grupo Clarín. Y es decir, esa causa sí está avanzando. La causa se inició en abril y yo para julio ya había declarado. Es evidente que la democratización de la justicia es más que una frase, ¿no? Una necesidad institucional fuerte para poder investigar en serio. Está claro, es decir, yo no sé si la democratización es la solución o no. Lo que sí está claro, hay que cambiar. La denuncia que yo hice hace 5 años puede acabar, como he dicho muchas veces, con un gran flagelo que tiene la Argentina, que es la evasión impositiva. Me parece... Es decir, no quiero poner comparaciones, pero no creo que el juez Torres tenga causas de semejante relevancia como esa. Hace un ratito, fuera de micrófono, explicabas claramente, me gustaría que lo repitas en cámara, por qué si alguien hace dinero en un lugar, es un derecho del Estado tratar de retener ese ingreso. Bueno, porque de lo que estamos hablando, algunos dicen 400.000 millones de dólares de argentinos. Tomemos 200.000 la mitad como número válido. Igual es un disparate. Es una barbaridad, sin declarar encima, además sin declarar. Ese dinero fue generado en Argentina.
Ese dinero fue el ahorro de la fábrica de tenedores, en los cuales facturaba una parte en blanco y una parte en negro. Fue generado en Argentina ese dinero y se fue del país. Que justamente lo que querían ahora con el dólar libre, que todo el mundo pudiera comprar el dólar a 5.60, 5 el dólar oficial, ¿para qué era? No era para comprar, era para comprar el dólar y mandarlo afuera también, como se hizo en el 2001 y como se hizo históricamente. Claro, por eso tanta presión sobre el gobierno para que cambie la política cambiaria. Hernán, ¿por qué está involucrado Clarín? ¿Cómo está involucrado Clarín? Mirá, con respecto a Clarín, como he dicho en una entrevista que tuve hace poco en Telam, que me preguntaron quiénes eran mis clientes, a medida que pasan los días encuentro una nueva forma de definirlos. La última definición que le di son los miembros del Círculo Rojo. Clarín es una pata. Son los grandes empresarios que no les gusta que se les diga qué hay que hacer y cómo lo tienen que hacer. Es decir, que cumplan las normas, no que hay que hacer. Porque si vos hay una ley. Claro, hay que cumplirla. El Grupo Clarín, por su exposición, justamente por ser un grupo de medios, se puede decir que es la voz cantante de toda esa estructura. Además tiene poder comunicacional. Claro, y la gran diferencia que tiene, por ejemplo, con otros países, que dentro de que son los grupos societarios y empresarios de Argentina es casi tan relevante como puede ser un grupo como Asindar, por lo cual no solamente es la voz cantante, sino que es la voz que es uno de los principales tomadores de decisión de esos grupos, ¿no es cierto? En el caso de Clarín, específicamente, mintieron con respecto a las características de su empresa, sobre todo en el área de televisión. Le brindaron una información diferenciada o en todo caso oculta a los accionistas. A los futuros accionistas. Eso es con respecto a la emisión de la estafa por emisión de las acciones. Sí, omitieron información. Omitieron información que en cualquier parte del mundo eso está penalizado. Segundo, en cualquier otra parte del mundo no hubieran podido vender una sola acción. Acá, ¿por qué las pudieron vender? Porque las FJP eran los compradores. Claro. Por lo cual es un círculo cerrado. Vos, ahorrista de una FJP, que le pagabas fortunas de comisiones a la FJP para que hiciera por cuenta y orden tuyo las mejores inversiones, omitían, es decir, cualquier gerente de inversiones hubiera dicho, Clarín, no, pará, vos me estás diciendo que la fusión Cablevisión multicanal ya está aprobada, que significa el 80% de los revenues de tu empresa, y es mentira, esa información no es válida. Claro. Cualquier gente financiero hubiera dicho no. No está autorizada la fusión, por lo tanto, de hecho, el capital es distinto. A mí me gustaría preguntarle a los gerentes de FJP cuántas acciones de Clarín para su bolsillo compraron. Estafaron a los... Claro, obviamente, que era plata de terceros, no les interesa nada, claro. Claro. Sí. Hernán, una de las cosas que marcabas era la diferencia que hay entre la vida cotidiana, ¿no?, y estar al frente de una empresa importante. Una de las cosas que me contabas la otra vez era, uno llama por teléfono y consigue un lugar en cualquier lado, mirá, un estándar de vida completamente diferenciado. Mira, pero vos fíjate que, es decir, capaz que no es la respuesta directa, pero me hiciste acordar de algo. Yo decía, como siempre comentaba, que obviamente los bancos tienen una cadena, una estructura de networking, como dicen ellos, muy importante. Porque muchas veces me decían, ¿y por qué no se investiga esto? Y porque históricamente el banco tenía al sobrino del ministro de Economía de dar un país emergente, no voy a dar un nombre en particular. Cuando había un problema, llamaban a ese ministro de Economía y le decían, tengo a Josecito acá, qué bueno que es. Che, ¿me solucionás este problema? Es tan así que a principio de año habrá una investigación porque en China utilizaron esa misma estructura para obtener negocios, es decir, es como un pago de coimas, obviamente, y hay una investigación muy grande para eso. Con respecto a tu respuesta, sí, obviamente, era un nivel de vida de alfombra roja todo el tiempo, ¿cierto? Digo, para que se entienda bien también la ofensiva mediática, ¿qué intereses están defendiendo? Están defendiendo grandes capitales y están defendiendo un nivel de vida propio que los diferencia del resto. Es decir, yo lo he visto ahora, obviamente. ¿Cómo la nata va a decir, si le están pagando por hablar mal de determinado tema en particular? ¿Cómo va a hablar bien de eso si está cobrando más de $1 millón al año por eso? Por eso. No tiene sentido. Nelson Castro. Está bien, me vas a decir la ética, y bueno, pero evidentemente la ética no existe para en esos casos. Se pone y cambia. ¿Y qué va a decir? Además, tengo principios según el que el mejor no solo postor. eso. Yo obviamente tengo muchos allegados, no que le creen a la nata, porque ya saben, pero que creen y están convencidos de que es la verdad, cada vez menos, ¿no es cierto? Es decir, lo que ha logrado particularmente el doctor Kirchner y después la doctora Kirchner
es que ha demostrado, hay mucha gente que ahora te dice, ¿sabes qué? Al gobierno no lo puedo ver, pero a Clarín no le creo. Claro. Cosa que antes no, antes era, no lo puedo ver al gobierno porque Clarín dice tal cosa, ¿no es cierto? Ahora, todos conocimos la Argentina de los 90, del 2001, la diferencia es realmente importante. Y ¿sabés qué? Hoy charlaba en un programa amigo, la diferencia con el nivel de vida en el resto de América Latina. Sí. En Europa, después de la crisis, sí. Hay gente que oculta la información internacional para que no haya comparaciones. Sí, ¿no? Sí. Porque una vez que vos comparás, vos decís, bueno, tan mal no está la Argentina después de este siglo. Que, si no cabe duda que no está tan mal. De hecho, vos ves los números y no... Bueno, justamente, los números, digamos, macros, no los atacan. Vos ves los medios y no atacan los números macros porque obviamente vos ves las exportaciones, las balanzas y demás y no tienen mucho por decir. Porque los números están bien. La inflación te dicen que salta, bueno, pero lo que estábamos hablando antes, la inflación tenés la generada por el gobierno y la generada por los empresarios. La generada por el gobierno puede ser por gasto público y la generada por los empresarios es por especulación y subida de precio. Lo que está pasando, si ves en un supermercado con una botella vale 5 y en otro vale 20, es especulación la inflación que hay, no es por mala obra del gobierno. La mala obra del gobierno puede ser no controlar, capaz. Y además hay una tensión lógica cuando hay poder de compra, ¿no? Claro, porque la gente misma compra. Hernán, el otro tema es el faltante. ¿Qué, en tu conocimiento económico, qué le falta a la Argentina? ¿Cuáles serían un puñado de medidas que vos decís, mira, estaría bueno rumbear por este lado y enfatizar acá? La recaudación impositiva, presión sobre es decir, presión bien visto sobre la recaudación impositiva. Justamente combatir, que es, obviamente todo el mundo está pasando un momento de necesidad de... Todos los gobiernos en el mundo están necesitando solventar el gasto público. El gasto público se solventa por recaudación fiscal o por emisión de deuda. Como muchos países ya no pueden emitir, hablando de países del primer mundo, bueno, lo estamos viendo en Estados Unidos, no pueden emitir deuda, les queda la recaudación fiscal. Y han hecho es decir, como una causa de Estado combatir la evasión fiscal proveniente de fondos de ciudadanos de cada país en particular en el extranjero. Si de nuevo, hay 200.000 millones de dólares de argentinos en el extranjero, olvidémonos que traigan el dinero porque te pueden decir, no, yo la tengo declarado, lo quiero tener afuera. Es la discusión que decíamos antes, bueno, está generando pero que no se siga generando esa ola. Bueno, pero que se pague impuestos sobre eso. Vos imaginate el flujo de fondos que sería que se pague impuestos para eso. Para mí, si la Argentina, que no es fácil, porque tenés, obviamente el dinero, los lugares donde está el DARI no son los paraísos fiscales de Panamá, de las Islas Maldivas, como figuran. El dinero está en Estados Unidos, está en Suiza, está en Alemania y está en Inglaterra. Particularmente en esos 4 países, yo te diría de los 200.000 millones, hay más de 170.000 que están buqueados en esos países. Las cuentas están en esos países. En las Naciones Unidas, Cristina dijo, ¿dónde se lava el dinero? Allí se lava el dinero. ¿Cómo hace un empresario común vinculado con la cúspide del esquema financiero para evadir y para trasladar recursos? ¿Cuál es el mecanismo? Hay miles, desgraciadamente hay miles. Antes era mucho más fácil. Antes, yo siempre pongo el ejemplo, en los 90, que hubo mucha venta de empresas, que se vendieron muchas empresas, no sé si te acuerdas, muchas empresas que eran familiares, desde los bancos en particular, que se vendían a grupos financieros extranjeros. Claro. Es decir, lo más básico es, yo siempre pongo el ejemplo de cuando se escrituraba un departamento por el valor fiscal y el valor que se pagaba era mayor. No sé si te acordás que era muy común, no sé si sigue siendo. Por lo cual se decía que una empresa se vendió en 40 millones de dólares y en realidad se había vendido en 100. Como por lo general el comprador era el extranjero, se pagaba en el extranjero, por lo cual nunca había registro de ese dinero. Claro, era toda evasión. Lo repito, el dinero iba a Estados Unidos, Suiza, Inglaterra o Alemania, no iba a los paraísos fiscales que ahora parece que están de moda. Claro. En ese sentido, creo que la Argentina avanzó bastante, a pesar de lo incompleto que está el ciclo, ¿no? Es que vos fíjate, volvemos a lo que de antes, si vos ves, los medios más importantes se la pasan combatiendo a Svatella, que es el titular de la Unidad de Información Financiera. ¿Pero por qué se lo critican? Porque está investigando a los grandes evasores de la Argentina, que de nuevo, como he dicho, el narcotráfico es un problema en Argentina. Pero el principal lavado de dinero proviene de la evasión fiscal, no proviene del narcotráfico. Por lo cual, ¿qué hay que combatir? De hecho, el narcotráfico se va a poder combatir siempre y cuando el Estado tenga fondos para aplicar a combatir el narcotráfico. Si vos no combatís la evasión fiscal, por lo cual, claro, como está enfocado en combatir la evasión fiscal, que
quiénes son los mayores evasores, los grandes grupos económicos, y se la pasan criticándolo, diciéndole que hace mal las cosas, o que es sectorizado, que lo utilizan políticamente a la... Los dos funcionarios más golpeados por el diario La Nación, por autoritarios, son el Pepe Batel y Guillermo Moreno. Sí, es decir, ahí los dos que lo ponen en caja. Claro que, Sí, sí. Hernán, finalmente, ¿cambió tu cosmovisión? Digamos, si vos vieras al Hernán de hace 20 años atrás y a este, ¿cambió tu mirada del mundo, tu mirada del país, esta situación? Mirá, yo igualmente, yo que ya te lo he aclarado a vos también, a diferencia de, es decir, yo vivía de Manhattan a 1 hora, como que dijera Pilar de Buenos Aires, en un lugar que se llama Greenwich, que está, bueno, yo vivía un poquito más allá, pero para que la gente entienda, en el condado de Fairfield, que es el segundo condado más de ingresos más altos de Estados Unidos. Viene Beverly Hills y después viene, por lo cual el nivel de vida era muy alto. Ahí vivían 100 familias argentinas, que de hecho se le decía Little San Isidro. De las 100 familias argentinas, los únicos provenientes de clase media éramos un amigo mío, el único amigo que me queda de toda esa estructura, y yo. El resto eran apellidos ilustres de la Argentina, exactamente. Los famosos buitres internos que dice la presidenta cuando los nombra. Por lo cual yo tenía conflictos de intereses con mi trabajo y tenía una realidad de que yo tengo 6 hermanos, a mis hermanos a veces les va bien, a veces les va mal. Un nexo con la realidad argentina. Con la realidad, cosa que cualquiera de los otros que estaban ahí no lo tenía. Por lo cual, y si bien obviamente, yo por ejemplo, lo que le he contado, nunca me imaginé teniendo afinidad con Luis Delía. Claro. Pero no, como le dije, no es que no me lo imaginé, no me lo imaginé por lo que me pintaban los medios de Luis Delía. Yo no me lo imaginaba, el monstruo, como le dije, golpeador. ni te imaginaba ni blanco ni rubio, te imaginaba rojo con un tridente en la mano, porque eras el demonio. Es así. Me ha cambiado una visión. Y ¿sabes dónde lo veo? Más con gente, con amigos y demás que siguen teniendo la visión anterior. Pero que también, lo más cómico, que son de clase media, pues si vos me dijeras, sos un manieto, y obviamente tenés que defender eso porque claro, es tu interés. Es tu quinta. Pero con gente que es de clase media, que en realidad históricamente han sido perjudicados por esa estructura, que lo siguen defendiendo porque obviamente todo el mundo tiene la ambición de crecer, ¿no es cierto? Entonces, más todo un conflicto de mentales que hay te lleva a seguir pensando. Pero yo sí, obviamente, que he visto, como te digo, nunca me imaginé en una posición pero además, hay algo que es importante, yo hago un mea culpa, es decir, yo evidentemente soy consciente que me equivoqué en mi visión anterior del mundo y en el error que cometí. Pero por ejemplo, Prat Guy, que estuvo contento. Claro, Prat Guy no dice, sí, miren, yo cuando fui banquero de Morgan perjudiqué a Argentina. Y hasta tiene aliados de izquierda. Y ahora tiene aliados de izquierda, nunca hizo un mea culpa. Hernán, bueno, abrir los ojos es doloroso, pero Sí. rinden la conciencia propia. Gracias por estar aquí. No, gracias.